a todas y a todos. Estamos en nuestra última mesa, la número 11. Estoy muy contento de comunicarles que, bueno, pues ya es la finalización del simposio. No estoy contento por eso, sino más bien contento porque en realidad ha sido un encuentro muy fructífero, muy fecundo en ideas, pero también ha sido, como siempre, un verdadero placer ver a viejos amigos. Es el caso de justamente de Cristian Suazo que vamos a tener justo en este momento. Sí, la mesa, esta mesa en particular, quiero decirlo, habría que hacer énfasis, se llama Reconocimiento Ético y Producción de Alteridades. En realidad es el mejor pretexto para presentar también a Phil Chile, que es muy importante, ha sido muy importante, y quiero recordar a la audiencia además de que antes de la pandemia estábamos prácticamente hablando solamente de Chile, ¿no? Recuerdo aquellos adolescentes que cruzaron los torniquetes del metro, se hicieron mundialmente famosos y eso inició un movimiento social muy interesante. Luego las chicas de las tesis, si no me recuerdo si se llamaba esta organización, y ha sido una constante de que cada vez que se abre tantito la posibilidad de salir a las calles, la gente sale a protestar, ¿no? La gente está viva, la gente quiere seguir viviendo, ¿no? Y ya este esquema de organizar al Estado como un gestor de lo económico, pues no está funcionando en ningún lugar del mundo que yo sepa, y la verdad es que Chile decía en su momento, así como llegó a implantarse el neoliberalismo inicialmente, también lo va a borrar del mapa, ¿no? Estamos viendo qué va a pasar, estamos muy atentos y estamos muy contentos de recibir ahora a esta mesa de amigos chilenos. Iniciamos entonces con Cristian Suazo. Voy a presentar, si me hacen el favor, Gerardo, voy a presentar un texto que va a ir leyendo Cristian, ¿sí? Entonces, lo voy presentando y ahora le doy la palabra entonces a Cristian. Adelante, Cristian, mientras lo voy poniendo, déjame ver si Hola a estoy todos, funcionando bien. queridos compañeros, compañeras, compañeros, un gusto estar con ustedes compartiendo esta oportunidad en este importante evento. Así es que vamos a ver ahí exactamente. Bueno, esta Adelante. ponencia sí se enmarca en un proyecto de investigación que ya tiene bastante tiempo, bastante años, y que, bueno, básicamente voy a dar los lineamientos generales, simplemente. Es básicamente la estructura teórica en relación al fetichismo y a la poética moderna. Más que la poética de la modernidad, es la poética moderna, si por esta entendemos básicamente la poética dominante, es decir, la forma de producción, ¿no es cierto?, en todo sentido de lo que involucra la palabra, dominante en la modernidad occidental. Entonces, en primer término, vamos a ver la constitución histórico-global. Dice, la real configuración de la poética moderna, entendiendo a esta como la dimensión dominante del proyecto civilizatorio moderno occidental, se produce cuando se consuma la mirada o la ocupación global del planeta a nivel del mercado mundial, como lo trabaja Marx, o a nivel del sistema mundo moderno, como lo desarrolla Wallerstein. Este hecho se fragua alrededor del siglo XVI, fundamentalmente desde la conquista de América, y en el proceso intraeuropeo, de orden económico, político y religioso, desde las guerras religiosas, especialmente desde la Reforma Europea. Este proceso histórico se cristaliza, llegando a su máxima construcción, a su poiesis, a nivel de la experiencia u ontología colonial y el racismo estructural del sistema mundo. Lo que aquí se consuma realmente, ¿puedo subir un poquito?, es una forma de racionalidad instrumental moderna, que será largamente teorizada después por Max Weber en Economía y Sociedad, que se emplaza como dominante, y como veremos, a través de una imposición fetichista, en el orden capitalista, colonialista y patriarcal del sistema mundo moderno colonial, como ha sido ejemplarmente teorizado por Aníbal Quijano, Immanuel Wallerstein y Enrique Dussel, entre otros y otras pensadores. El orden moderno colonial se consolida con el paso de los siglos su mecanismo poético fetichista de la sociedad colonial, en una primera instancia a través del capitalismo mercantil, a través del dispositivo de blancura que desarrolla Santiago Castro Gómez, que desde la limpieza de sangre que viene de la modernidad temprana peninsular,
se impone un orden étnico-racial económico, dando la dominancia de la dimensión étnico-racial, y con el paso a la modernidad propiamente tal, o sea, la modernidad madura, fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, donde ya se instala el capitalismo industrial, se expande este fenómeno en el denominado ahora dispositivo de blanquitud, que trabaja Bolívar Echeverría, cuya configuración predominante es ahora un orden económico, ético protestante, ligado cada vez más, ¿no es cierto?, con la supremacía de la racionalidad instrumental moderna. Este último, ¿ya?, el dispositivo de blanquitud, se caracteriza por una asepsia o anestesia, una anestesis, cada vez más generalizada, al alero de la consolidación del dinero cada vez más, ¿no?, como equivalente universal, y la tautología del valor de cambio a causa de la exclusión del valor de uso del horizonte de la ciencia, como lo desarrolla Franz Hinckelhammer en toda su obra, ¿no? Sin embargo, ambos, tanto el dispositivo de blancura como el dispositivo de blanquitud, que tienen una total continuidad, confluyen en una misma lógica productiva o matriz poética, ¿ya?, sustentada en la cosificación y nulificación o anulación ontológicas, ¿ya?, de los sujetos subalternizados, los seres humanos excluidos y oprimidos, especialmente en nuestro continente las poblaciones indígenas, negras, las mujeres y mestizos pobres. El punto 2, materiales para una fundamentación categorial de esta poética moderna, dominante, ¿no?, de la razón instrumental. El principio, la lógica o la matriz cardinal, constitutivo, constituyente y generatriz, ¿ya?, de esta poética moderna dominante, instrumental colonial, asociada a este fetichismo colonial, producido históricamente, es la composición-disposición de las fuerzas productivas. Esto es importante. Aquí se asienta el núcleo teórico, en concebir a las fuerzas productivas en primer término como un complejo orgánico, ¿ya?, que involucra tanto la dimensión del sujeto como la dimensión del objeto, y estas fuerzas productivas pueden ser técnicas o procreativas, como la desarrolla Jorge Veraza en su trabajo sobre Marx y la vida, y la técnica y la vida, que es predominante en el sistema mundo moderno colonial. Aquí, el núcleo se caracteriza por la dominancia irrestricta de las fuerzas productivas técnicas fetichizadas a costa de las fuerzas productivas procreativas. Eso lo vamos a ir explicando entonces. La positividad, entre comillas, de este núcleo, de esta poética moderna, se produce a partir de la negación y anulación del otro y la otra, ¿ya? Por ejemplo, toda la problemática de la teoría de la dependencia se basa bajo esta dimensión teórica, es decir, para que haya desarrollo, necesariamente y constitutivamente tiene que haber negación o anulación, es decir, subdesarrollo. En este lugar, material simbólico, en este espacio, se implantan algunas categorías cruciales generadas desde el pensamiento crítico, ya sea de la liberación o descolonial. Por ejemplo, el etos del mercader, que trabaja Rodolfo Puch, el patio de los objetos, todas estas categorías están asociadas justamente a esta hipertrofia de esta racionalidad instrumental, ¿no es cierto?, asociado a las fuerzas productivas técnicas fetichizadas. El ego cónquiro, en Dussel, claramente como fundamento del ego cógito, el ego exterminio, en Ramón Grosfogel, ¿no es cierto?, por ejemplo, los largos epistemicidios del siglo XVI, y a nivel epistémico, la ibris del punto cero, que desarrolla Santiago Castro Gómez como aquel punto de observación inobservable, con el cual se puede taxonomizar, clasificar, conocer, ¿no es cierto?, pero también vigilar geopolíticamente todos los puntos del orden. En este orden es desde donde operan las categorías del fetichismo de la mercancía en Marx, la dialéctica de la embriaguez en Benjamin, en relación al norte y sur global, que lo comentaremos al final, y la mística negra que desarrolla Kuch, en relación al sistema de prestación andino, o el AINI, ¿ya? Es aquí, igualmente, en este núcleo de la poética moderna, caracterizado hegemónicamente por su destrucción y sustracción, donde apunta el Pachacuti o giro en el pensamiento andino, a nivel de su centro mandárico, cósmico, que justamente en su centro tiene un lugar de indeterminación, el lugar de la ira divina, ¿no?, donde se consolida más bien el horizonte de la contingencia, de la circunstancia, la circunstancialización del ser, dice Kuch, en relación al estar siendo, el orden de la facticidad y de la coyuntura. Por tanto, podemos pensar un espacio político antifetichista y de desobramiento por antonomasia, justamente a estos mecanismos de la poética moderna.
A partir de esta contextualización histórica y fundamentación teórica, el fetichismo de la poética moderna se constituye en un marco categorial, es decir, en un horizonte de percepción, comprensión y orientación para la praxis o acción, es decir, toda la dimensión del ser humano. En consecuencia, se concreta en este ámbito el marco categorial del sujeto eurocéntrico de la subjetividad burguesa moderna. Se establece aquí la relación dialéctica entre las relaciones poéticas, sujeto-objeto que desarrolla Dussel, o las fuerzas productivas técnicas de Veraza, y las relaciones prácticas o intersubjetivas o relaciones sujeto-sujeto, que son las fuerzas productivas procreativas que desarrolla Veraza. Con una clara, este es el punto, inclinación por el ensimismamiento, eclipsamiento del otro, amplificación del sí mismo, vivificación e hipertrofia de las relaciones poéticas sujeto-objeto o de la fetichización de las fuerzas productivas técnicas, es decir, de la producción de objetos, a costa de la producción de subjetividad, ya que la producción de alteridad en relación a la mesa que estamos conformando. La lógica fetichista que rige a la poética moderna se sustenta, como lo muestra parte significativa de la obra de Hinckelammer y Dussel, en la relación dialéctica o anadialéctica entre mediación y alteridad comunitaria, ¿no? En relación con la comunidad de vida, el circuito natural de la vida humana. Se juega aquí, a su vez, el nexo dialéctico entre el orden práctico formal, que opera como mediación, y el orden práctico material, que es donde se asienta esta dimensión de alteridad, ¿ya? Que siempre debiese estar funcionando armónicamente, siendo uno tributario del otro, ciertamente. De aquí que se puede advertir que en el campo de la política se da una dominación fetichista de un poder sobre, un poder jerárquico como dominación, que actúa como mediación, por sobre un poder para, que es un poder asentado en las relaciones de alteridad. Asimismo, en el ámbito de la económica, se da la dominación fetichista de las fuerzas productivas técnicas que actúan como mediación, la producción de objetos hipertrofiada, por sobre y a costa de las fuerzas productivas procreativas, asociadas a la alteridad, a la producción de sujeto o intersubjetividad. En el caso de una histórica, predomina la dimensión fetichista del horizonte de expectativas y de la construcción de la idea de proyecto como racionalidad instrumental, por sobre el espacio de experiencia, donde en vez de el proyecto opera la lógica de la estancia, y en vez de la racionalidad instrumental, opera la lógica de la racionalidad reproductiva. Y en último caso, en el ámbito de una artística, se emplaza una dominación fetichista, como lo desarrolla Benjamin en sus trabajos sobre las afinidades electivas de Goethe, en un contenido objetivo que aparece como apariencia, como mediación, por sobre y a costa de un contenido de verdad, asociado a la vida, que es donde radican las condiciones o las relaciones de alteridad. Todas estas manifestaciones son manifestaciones de esta poética moderna, tanto en la política, en la económica, en la histórica, como en la artística. Por tanto, en efecto, sucede así entonces que la ley jurídica en la política, es decir, una poética política, se impone a costa de la vida nuda. Igualmente, la ley del valor en la económica, la poética económica, implica que el capital se emplace a costa de la vida, del trabajo vivo. Ahora bien, en el caso de la representación simbólica, en la artística, en una poética artística, se instala una suerte de representación espectáculo, que es lo que Guy Debord desarrolla por antonomasia en la sociedad del espectáculo, y se impone determinando un canon estético a costa de la vida, también a costa del orden referencial y del contenido de verdad. Y finalmente se da una expectativa o proyección de una histórica en la que el paradigma es el futuro, el desarrollo y el progreso que se impone a costa de la vida en relación a un espacio de experiencia, a un locus de enunciación y una dimensión de geocultura, ¿no? En suma, lo que está en juego en cada una de estas manifestaciones de la poética moderna es una lógica necropoética, en tanto construcción de sus componentes modernos a partir de la destrucción o deterioro de la vida humana y de la naturaleza en su conjunto. Lo que se da aquí no es solo la construcción discursiva, sino un estado real y concreto del orden material injusto del mundo. Esta necropoética es la que Hinckelammer ayuda a fundamentar desde su obra Las armas ideológicas de la muerte. Finalmente, muy breve, narcótica a estesis de descolonial y liberación desde el sur global. Lo que se da entonces en una poética moderna, conforme a lo que se ha expuesto aquí como fetichismo colonial,
En el preciso punto de convergencia e indistinción entre racionalidad instrumental mercantil capitalista y colonialidad, racismo estructural, y hay que agregar ahí patriarcado, es una producción de vida en la zona del ser y una producción de muerte en la zona del no ser. En el primer caso se configura la categoría de norte global, sustentada a partir de su éxtasis y embriaguez, de acuerdo con sus lujos y confort social. Incluso actualmente Hinckley dice que llega a ser un privilegio o un lujo ser explotado, es decir, tener un trabajo remunerado. En el segundo caso, en relación con la producción de muerte, se constituye la categoría de sur global, conforme a la paradójica realidad de vivir bajo la norma, ¿ya? Ya no bajo una excepción, sino que bajo la norma de la violencia y la pobreza estructural, y tener que desplegar a la fuerza, a contrapelo del éxtasis embriagante del norte global, una sobriedad humillante, como lo advirtió Benjamin en sus trabajos sobre el surrealismo. Por tanto, para llevar a cabo una poiesis descolonial y de la liberación desde el sur global, se debe disponer simultáneamente de la posibilidad de ruptura o despertar la fase 2 destructiva de las fases constelativas del paradigma de la liberación, de la indiferencia, de la total independencia, de la total autonomía e incondicionalidad, de la ilusión y de la ficción subyacentes a esta anestesia e insensibilidad que enmarca categorialmente desde lo sensible e inteligible a la poética moderna, en tanto narcótica. La poética moderna es una narcótica, como asimismo de una priorización del orden referencial de la vida, a saber, afirmación, positividad del universo de la racionalidad reproductiva y de las fuerzas productivas procreativas. Esto es, el orden práctico material fundante en cuanto a praxis cotidiana contrahegemónica, de resistencia o reexistencia, de emancipación y o liberación. Se da así entonces que los principios o materiales esenciales para una poiesis descolonial o de la liberación, en su estricto sentido antifetichista y antinarcótico, son la donación, la gratuidad, la sobriedad y la mesura, todos asentados en la condición de valores de uso, implicados en última instancia como condición de posibilidad en la formación de la vida de la comunidad y del planeta. En suma, su punto cardinal aquí es la apertura aestésica comunitaria como lo desarrolla Mandoki. O sea, se establece así un nexo basal entre apertura estésica y valor de uso. Esta premisa se sustenta igualmente desde una serie de categorías fundamentales para el pensamiento crítico desde Latinoamérica y el sur global, como son la proximidad originaria e histórica en Dussel, la referencia trascendental en Hinckley o el materialismo ensoñado en León Rositzner. Eso. Muchas gracias, compañeros, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante. Por ahí hay algunos comentarios que luego iremos barajando aquí para que los podamos comentar. Me parece que ya llegó Ingrid, ¿cierto? Ingrid estaba como la segunda. ¿Sí tienes imagen y voz, Ingrid? Si no, lo que podríamos hacer es pasar con José primero, si lo ven bien, en lo que Ingrid se incorpora. Ok, entonces sí, mejor José. José, si quisieras abonar con tus palabras, ¿puedes hablar ya? Sí, ¿verdad? Sí, Ok. claro, así le damos tiempo a la compañera. Sí, sí, está Eh, bien, vamos bien de tiempo, 15, 20 minutos, está muy bien, ¿vale? Sale. Puedo compartir pantalla, ¿cierto? Para mostrar unas imágenes. Sí, Gerardo o Marta, les pedimos si pueden hacerlo con anfitrión. Parece que ya, ¿verdad? Listo. Ya, muchas Vale. gracias. Bueno, aprovecho de saludarles también de acá, de Chile, del sur de Chile, desde Cunco, la comuna de Cunco. Así que un saludo a todos para todos los que están viendo y a mis compañeros ahí de la FIL Chile también. Bueno, lo que voy a presentar yo tiene que ver mucho con el lugar disciplinario en el cual yo me encuentro. Yo no practico la filosofía, sino que la sociología. Entonces, desde la sociología aparecen algunas preguntas que la discusión filosófica, especialmente de la filosofía de la liberación, ayuda como a entender mucho, mucho mejor, a destrabar algunas problemáticas que tiene la teoría social. Entonces, esta presentación se enmarca en eso,
Así que obviamente pido disculpas en caso de que no haya una precisión conceptual tan clara, pero al menos lo vamos a intentar. Bueno, la presentación que yo tengo se titula Transmodernidad, momento instituyente de la crítica decolonial. Y esto es porque en la discusión de la teoría social, al menos en que se escucha principalmente en Chile, en el mundo de la sociología y las ciencias sociales, se habla bastante del rendimiento destituyente de la crítica decolonial. Gran parte de esta literatura, latinoamericana especialmente, reconoce esa capacidad, pero advierte una debilidad en su agenda instituyente. Entonces, lo que yo trato de hacer, conversando con esos elementos, es como proponer esta noción de transmodernidad dusseliana, ¿cierto? Como la agenda instituyente de esta crítica decolonial que podría abordar esas críticas que estos autores de la teoría social están haciéndole a la crítica destituyente, a la crítica decolonial, perdón. Entonces, lo que finalmente hago es que a la vista de alguien que trata de hacer ciencias sociales, que tiene situaciones empíricas, que lo tienen que hacer entender qué elementos de la teoría social se están dando en esta situación empírica, es que si bien la transmodernidad posibilita la superación de estos problemas que advierte estos autores de la crítica decolonial, esta puede ser observada como situación concreta y no absoluta. No en toda situación empírica vamos a observar momentos transmodernos o momentos solo decoloniales o momentos de modernidad plural, etc. Puesto que coexisten simultáneamente con otras propuestas de la teoría social moderna, como los que acabo de decir, que es la modernidad plural, etc. Hay muchos más que están de por medio. Entonces, la pregunta central que está detrás de esto es que no es solo si es posible pensar desde la teoría social moderna la superación de la asimetría o de la injusticia desde una perspectiva crítica, sino que además discernir si acaso es posible para las ciencias sociales eh, situarse en formas de conocimiento de epistemologías provenientes de universos simbólicos no modernos e históricamente colonizados, y que estos sean un nuevo punto de partida para esta teoría social. Entonces, para poder entender situaciones empíricas bien concretas. Entonces, en esta primera lámina que presento acá, básicamente, ¿cómo entiendo el problema de la colonialidad? Que por un lado está la negación y encubrimiento de la producción de conocimiento de las sociedades subalternizadas, y por otro, la universalización forzada de formas particulares de conocimientos occidentales, basadas en una concepción de la razón abstracta y sin cuerpo, y en donde el pensar se antepone al existir. Entonces, en respuesta, el pensamiento decolonial supone un cambio en la geografía de la razón, situándola contextualmente y corporizándola a partir de la diversidad de genealogías del sentir y del pensar, emergiendo como pensamiento fronterizo que se vuelve contra la modernidad mediante una desobediencia y descolonización epistémica que se desengancha, eso es en la parte intermedia, de la modernidad a los conocimientos silenciados, posibilitando la entrada en la escena global de universos epistémicos de los pueblos originarios, por ejemplo, que representan nuevos localismos epistemológicos y críticos, en la voz de Miñolo. Entonces, ¿qué pasa? Que entendiendo así el tema de la colonialidad, o mejor dicho, de los autores de esta teoría social latinoamericana, que voy a citar, así lo describen, ellos dicen que en el fondo, no obstante, la reflexión actual de esta teoría latinoamericana asume parte del diagnóstico de este pensamiento decolonial, pero advirtiendo las siguientes dificultades. El argumento central sería que este pensamiento decolonial posee un buen rendimiento en tanto crítica destituyente del eurocentrismo y de la modernidad, pero no logra crear formulaciones teórico-metodológicas sistemáticas y universales, debido a una visión reductiva de la modernidad, de esta parte izquierda, y una sobrevaloración de lo no moderno. Esto en palabras de Domínguez, que es un sociólogo brasileño. Y un localismo exacerbado también él le llama.
Entonces, el énfasis en la colonialidad sugiere una modernidad donde, en palabras de Domínguez, la dominación aparece como relevante y no se permite que ninguna ambivalencia se filtre, y donde el proceso de descolonización sustituye a la modernidad a partir de historias paralelas, que proporcionarían algo así como una especie de pureza o alteridad radical, dice él. Y ahí es donde sitúa su crítica más importante. Entonces, por estas razones que Domínguez sostiene que esta inconmensurabilidad, dice él, de la otredad, expresa un uso ambiguo del concepto de exterioridad. Y aquí cita en esta parte a Dussel Domínguez diciendo que el mismo Dussel, que lo sitúa dentro de este grupo de pensamiento, él habla que la exterioridad es no esta inconmensurabilidad crítica o alteridad radical, sino que esta es más bien esa trascendentalidad inmanente, constituida por un momento efectivamente exterior, pero inevitablemente entrelazado interiormente con la totalidad. Entonces, en el fondo, todas estas relaciones, bajo esta perspectiva, la modernidad sería efectivamente jerárquica y colonial, pero simultáneamente poseedora de elementos emancipadores, lo cual requiere afinar aún más el instrumental teórico y orientar la discusión hacia una dirección mucho más empírica, dice Domínguez. En consecuencia, más que un proceso de descolonización o desenganche epistémico, estaríamos ante una tercera fase de la modernidad, dice él, caracterizada por una mayor complejidad y pluralización de la vida social, más que un mero desenganche. Entonces, la exterioridad de distintos marcos civilizatorios, en este caso, no sería una alteridad radical, sino que más bien se transformaría en un espacio de experiencia y horizonte de expectativa de procesos modernizadores alternativos. Y aquí es donde viene toda esta discusión o propuesta de los que hablan de la modernidad plural en este caso. Este sería precisamente el punto de apoyo del pensamiento crítico latinoamericano, desde donde saca su potencial transformador, conciliando entre lo global y las particularidades. Entonces, aunque las culturas locales o marcos civilizatorios o universos simbólicos, que dice Domínguez, de raíces no modernas, entren en la dialéctica de la modernización, parecía que solo pueden existir en tanto trayectorias diferenciadas o modernidades periféricas. Esta forma de pensar de esta teoría social que yo le estoy hablando en Latinoamérica. Entonces, es en todos los casos una recepción creativa cuyo primer paso organizador de esa recepción es siempre desde la modernidad, dentro de estos autores de la modernidad plural o modernidades periféricas. Entonces la pregunta es, ¿acaso las actuales transformaciones de la sociedad solo permiten observar la emergencia de una modernidad plural? ¿Es posible pensar proyectos societales iniciados desde la exterioridad? O sea, al revés de lo que dicen estos teóricos sociales, donde la modernidad se constituiría ahora en el espacio de experiencia, es decir, al revés. Estos universos simbólicos no modernos no serían el espacio de experiencia donde la modernidad se recrea y se pluraliza, sino que sería al revés. Sería la modernidad el espacio de experiencia que permite la pluralidad de estos universos simbólicos no modernos. Entonces pareciera ser una cuestión de dirección e intensidad para la teoría social y para poder distinguir efectivamente estos momentos empíricos de los movimientos sociales y un sinfín de otros fenómenos que están en la actualidad. Entonces todos conocemos esta lámina de Dussel. Entonces básicamente en esta nueva agenda transmoderna, que vendría a ser de alguna manera esta alternativa a todas estas posibles teorías, incluyendo la modernidad plural, que si bien asumen la crítica destituyente, no está de acuerdo con la crítica instituyente de colonialidad, y por lo tanto se mantiene en la modernidad como universo simbólico único, desde donde se construye el futuro. Entonces, esta agenda transmoderna enfatiza en la exterioridad que guardan algunas personas, lugares e incluso artefactos, en tanto pues poseedoras de historia y tradiciones civilizatorias más antiguas que la modernidad, que han sido negadas y colonizadas por esta, o subsumidas como trayectorias alternativas, tal como dice Domínguez, en tanto exterioridades de la totalidad moderna, que puede ser una modernidad simple, una modernidad plural, o incluso la modernidad en el sentido postmoderno, pero formarían parte de los diferentes universos simbólicos que el escenario actual tiene a su haber, en tanto puntos de partida o genealogías del sentir y del pensar.
Entonces se comparte la crítica de la agenda dialéctica al eurocentrismo y a la propagación normativa de categoría, y se reconoce el proceso cognitivo creativo que favorece el diálogo entre la modernización y las subjetividades prácticas locales. Eso entiendo yo que transmodernidad no niega eso que propone la teoría de las modernidades plurales o periféricas. Pero no obstante, la exterioridad de la que se habla implica la existencia de relatos no modernos y por tanto pensamientos y conocimientos con pretensiones de universalidad que no entran en juego en la dialéctica descrita por Domínguez, por toda esta teoría social que incluye hasta Svampa, por ejemplo, y que tienen pretensiones de universalidad más allá de la modernidad. Se habla entonces de una etapa global donde diversos sistemas categoriales provenientes de universos simbólicos que en su génesis son inconmensurables entran en diálogo simétrico a través de un momento analéctico que pone el acento en la similitud o semejanza y no en la identidad, como ocurriría así en esta idea de modernidad simple o modernidad plural, que solo usa lo no moderno como escenario de experiencias para recreación, desde su misma identidad. Entonces esta ya es la última lámina. Entonces, ¿qué concluyo desde las ciencias sociales en el fondo? Entonces, a modo de síntesis, observar los fenómenos de la transmodernidad implica analizarla como situación concreta, por una parte, en función de la intensidad y dirección que adquiere el diálogo entre estos universos simbólicos, modernos y no modernos, que dependiendo de la dirección y la intensidad que se establece, podríamos estar en una situación o en otra, como muestra este gráfico. Entonces, como se puede apreciar en este diagrama, las posibilidades teórico-conceptuales y por lo tanto de posibilidades de observación empírica varían en función de la dirección entre esos dos ejes. El primero, el eje Y, ¿cierto? El que está ahí, referido al grado en que la exterioridad y la totalidad se relacionan o superponen entre sí, desde una relación inconmensurable o de alteridad radical, ¿cierto?, hacia posiciones que sostienen procesos de subsunción total de esa exterioridad en la totalidad, configurando una suerte de identidad entre estas. El segundo eje, el X, refiere al punto de partida hegemónico de la relación, desde la exterioridad hacia la totalidad o desde la totalidad hacia la exterioridad, configurando intencionalidades y racionalidades constituidas con elementos similares pero estructurados de maneras diferentes. Entonces, la lógica del argumento es que ninguna propuesta teórico-conceptual puede abarcar todas las posibilidades de interpretación de nuevo sobre los fenómenos de la sociedad contemporánea, ni tampoco ninguna realidad puede ser reducida exclusivamente a una de estas interpretaciones. Pero sin embargo, a la lectura que es bien hegemónica en la teoría social latinoamericana o sociológica de Svampa y Domínguez, les falta esta discusión con la transmodernidad. No la tienen, ni siquiera la avisoran completamente como posibilidad empírica de lo que hoy día está ocurriendo, incluso conceptual, para la sociología u otras disciplinas de las ciencias sociales. Entonces, Weigel tiene un argumento que me gusta mucho, que no lo dice exactamente, pero para terminar como frase, que inspira un poco las posibilidades que da esto, es que siguiendo la línea argumental de Weigel, de la socióloga argentina, la creciente heterogeneidad estructural de un campo exige, de un campo y de una sociedad, exige complejizar los aparatos de observación para pasar de interpretaciones absolutas a otras más relativas que me permitan efectivamente dar cuenta cuando estamos a procesos de modernidad simple, modernidad plural, es decir, que la modernidad está recreando como un escenario de experiencia solamente en los universos simbólicos no modernos, o cuando efectivamente estos universos simbólicos no modernos, sus prácticas, sus discursos, están recreando elementos de la modernidad o están en un diálogo simétrico. Entonces, básicamente, cómo poder utilizar para la sociología esto más como una red de posibles marcos teóricos para poder enfrentar esta complejidad societal hoy día que nos abruma. Así que eso sería. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, José. Pasamos ahora entonces con Ingrid, que ya tiene su video, nada más cosa de que conecte su audio, y ella nos trae una ponencia intitulada Reconocimiento y responsabilidad de la ética de la liberación, surcando el desencuentro desde la alteridad. Te damos la palabra, Ingrid. Sí.
¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, yo creo que es un tema, todos los que han tocado los compañeros, también súper importante a nivel de Latinoamérica, como decía Roberto, José Roberto Coloma, y también por lo que pasa en Chile. Hablar, ¿no es cierto?, de la responsabilidad con los otros, con uno mismo, y cómo eso se proyecta en la alteridad como una posibilidad también de un cambio individual y colectivo. Chile, bueno, está pasando por momentos bien críticos, como siempre, ¿no es cierto? Así que esperemos que con estos diálogos un poquito vayamos repensando más en comunidad y no nos dejemos de pensar. Sí, mi ponencia trata sobre el reconocimiento y la responsabilidad, ¿no es cierto?, la filosofía de la liberación, así que yo me voy a centrar en Heike Lammer y en el maestro Dussel. Porque, ¿no es cierto?, Hayek nos ha querido convencer de que el orden social y económico no existe, que existe una catalaxia, que es un orden espontáneo del mercado, y que por lo tanto la ética de la liberación, como señala Dussel, claramente esta negatividad material que ha provocado el neoliberalismo y el sistema económico, destaca, ¿no es cierto?, por primera vez que el sujeto ético corporal y situado es la base de esta ética material que enfatiza la autorreproducción de la vida humana, ¿no es cierto?, frente a esta política de la muerte que está en el sistema vigente. Y, por otra parte, legitimado por una filosofía occidental hegemónica y política. Entonces, por ejemplo, Ulrich Beck, en el libro que es La globalización, expone que se crea por sus propias reglas esta, ¿no es cierto?, y que lo que existe entonces es un cálculo de utilidad. Precisamente la responsabilidad en la filosofía de la liberación, tanto en el maestro Dussel como en Heike Lammer, enfatizan una crítica a este cálculo de utilidad. Porque nosotros obviamente estamos excluidos y desde esa exterioridad, ¿no es cierto?, desde esa mediación con los otros, vemos cómo esto merma, ¿no es cierto?, la vida y la autorreproducción de la vida. Por lo tanto, hay varios conceptos que se pueden destacar en la ética de Heike Lammer, por ejemplo, como responsabilidad, y principalmente destacar en la ética del bien común, en Heike Lammer, como un aspecto importante de responsabilidad. En su libro El nihilismo al desnudo, expone tesis centrales para profundizar esta crítica, destacando, ¿no es cierto?, que el sistema quiere doblegar a toda resistencia humana, y eso lo venimos viendo en toda América Latina. Pero eso sería el final de la humanidad. En este sentido, comenta, ¿no es cierto?, y vemos propuestas, por ejemplo, como la crítica a la forma individualista para posibilitar la vida humana, advirtiendo que sin esto vamos a la destrucción. O sea, sin una ética responsable de bien común, vamos a una destrucción de la vida misma. Y la ética del bien común es una posibilidad para la vida futura. O sea, es una responsabilidad como deber ético para el futuro. En este caso, estamos inmersos en el globo, todos. Este está clausurado por todos sus rincones, no hay salida. ¿Cuál sería la salida? Es precisamente fisurar el cálculo de utilidad y reconstruir la convivencia humana desde una ética del bien común. Si cavamos en la ética que nos asusa Heike Lammer, avisaremos que el debilitamiento de las relaciones humanas es la base del desencuentro entre unos y otros, entre lo global y lo local, lo universal y lo particular. Asimismo, el desencuentro es epistemológico, o sea, hay una incomunicación entre las formas de conocimiento, donde también los sujetos políticos también tienen una responsabilidad ética para reconocer ello. Entonces, la globalización y el sistema de mercado, al menospreciar, al excluir a los sectores en desventaja, no solamente se hace daño a sí mismo, no solamente hace daño a los otros, como ellos creen, ¿no es cierto? Heike Lammer expresa claramente. La otra cara de la autorrealización resulta ser la afirmación del otro. No podemos asegurar nuestra vida destruyendo la vida del otro,
tenemos que afirmar también la vida del otro. Esto nos permite resumir esta en pocas palabras. El asesinato es un suicidio. Eso es lo que expone Hinckley-Lambert en 2001. Y es una invitación también, esta responsabilidad, este reconocimiento de otra ética de liberación, es una invitación a ser más capaces en relación a otros, en relación a esa alteridad. Cuando reconocemos la alteridad nos capacitamos de otra manera, que es algo que el sistema vigente político-económico no ha reconocido, y por ende la reproducción de la lógica lo mismo, por ende la injusticia todavía que hay, y tanto asesinato en todo sentido, ¿no? En este sentido, la lógica neoliberal le hace falta verse próxima a los otros, se ve como aparte de la humanidad, ¿cierto? Lo que restringe situar los propios límites, al obviar el mundo del que se es parte. Hinckley-Lambert critica la abstracción de este sistema mundo también, que sería, como está basado el mercado, ¿no es cierto?, en las ciencias empíricas, y que promovido y sustentado por la filosofía occidental, hegemónica o ilustrada, estas ciencias empíricas contribuyen a legitimar y también a mantener este sistema de mercado. No permite que se vea más allá, por lo mismo porque no se capacita con la alteridad, solo se capacita en relación a sí mismo, lo cual no es ningún avance. Claro está que es un observador distante, ¿no es cierto? Esta lógica del mercado, que no se involucra con la realidad, que no es responsable en relación con otros, que no reconoce cómo piensan los sectores excluidos. Separa sujeto y objeto, pero más aún no logra comprender más allá, porque no es capaz, su epísteme, ¿no es cierto?, también obstruye la cooperación hacia otras posibilidades, alejando nuevos horizontes. Por eso la crítica a lo deductivo del conocimiento científico no significa, ¿no es cierto?, no ver su aporte, sino que reconocer y responsabilizarnos epistemológicamente de que es una forma débil de pensar como forma única para asegurar, ¿no es cierto?, un futuro ético para el globo, y también reconociendo que ha segmentado la realidad social y política en América Latina. Hinckley-Lambert explica que esto sucede porque la globalización hegemónica está bajo esta racionalidad medio-fin, ¿cierto?, que parcializa la realidad, como hemos dicho, y que por tanto la episteme que sostiene lo neoliberal no ve una interconexión entre centro y periferia. Y esto, el método científico usualmente se encuentra, ¿no es cierto?, relacionado como lo habíamos dicho. No puede proporcionar otros conocimientos, dice Hinckley-Lambert en el 2001, porque su propio método no le permite ni siquiera conocerlos ni cuestionarlos. Como se mencionó, tanto el método científico y la acción medio-fin, influida en la forma sesgada, establecen una abstracción de los desafíos, eludiendo la crisis para la vida humana. Hay una realidad que es negada y postergada. Para Hinckley-Lambert, los límites de esto se extienden desde la resistencia humana, sobre todo de los movimientos de resistencia. Es ahí la importancia, ¿no es cierto?, del resistir, también como una responsabilidad y un reconocimiento de nosotros mismos, de este priori antropológico que hablaba el maestro Andrés Arturo Roig, ¿no es cierto? Por lo tanto, Hinckley-Lambert impele a reflexionar que la complejidad no se devela a sí misma. Por eso la importancia de la alteridad, ¿no es cierto? Se necesita de estas otras formas lógicas, desde estas otras formas subjetivas, de formas de habitar y dialogar críticamente y comprender otras formas que mezclan y remecen la estructura del orden global. Debemos resistir y señalar que estamos pensando, ¿no es cierto? Hinckley-Lambert propone actuar como interruptores, que cuando el sujeto ético es responsable de su propia vida y se afirma en su contexto, hay una especie de interrupción, pues somos las personas, las mismas comunidades de vida, que resistimos y ensanchamos los límites humanos que nos han impuesto bajo la lógica occidental y capital, donde la acción de la relacionalidad económica no puede alcanzar. O sea, es algo que
esta racionalidad económica no puede resolver por sí misma, eso está muy claro, y tampoco le interesa éticamente, ni se responsabiliza por ello. En este sentido, también destacar en Hinkelhammer la habitualidad del ser humano en conocer ex post. Es una crítica que también le hace a la lógica de la ética que exprima en el mundo. Es una ética que es consecuencialista, ¿no es cierto? Y que por ende no es responsable con su vida ni con la de la alteridad. Es una ética ex post. Significa, ¿no es cierto?, que es rebasada los márgenes permitidos, por lo mismo no permite, ¿no es cierto?, un movimiento frente a lo destruido. O sea, es un conocimiento inerme, se podría decir. La ética que no se hace responsable en este sistema por sus propias acciones. Por ello, en este escenario neoliberal, es un momento propicio para la inflexión ante el porvenir. Pensar un mundo más ético, más responsable en relación con otros, es inalienable desde la crítica a la predominancia de esta ética utilitarista, que dilata aún más la distancia y que no ha asumido las consecuencias de su accionar. Y esto lo podemos ver en discursos de los políticos o de los dueños de empresas importantes, por ejemplo en Chile, ¿no? Y en todos los países de América, cuando no se hacen responsables de sus acciones y no lo reconocen en su discurso. Entonces, como si el pensamiento no pudiera tener esa distancia reflexiva. O sea, para hacer otro horizonte, ¿no es cierto?, la reflexibilidad siendo responsables de otra ética, la liberación es muy importante, desde otra praxis, ¿no es cierto? Porque hay un sistema que se ha anclado en la inmediatez de la ética, de esta ética utilitarista, y del interés propio, o sea, la utilidad revestida de felicidad. Hinkelhammer propone una utilidad que sea distinta. Y en este sentido vemos una similitud con varias propuestas de los pueblos indígenas ancestrales de nuestra América. Vemos que es una utilidad, o sea, lo que quiere Hinkelhammer es una utilidad que aporte a la vida humana, que es distinta a lo que hay actualmente. O sea, por ejemplo, es útil mantener las relaciones sociales vivas. Aunque haya menos ganancias, es útil conservar la naturaleza. Aunque las tasas de crecimiento sean más bajas, es útil, ¿no es cierto?, mantener y cuidar la naturaleza. Y es algo que los pueblos indígenas nos han dado charla y nos han dado mucha praxis de resistencia desde siglos, ¿no? Hinkelhammer asevera que esta globalización neoliberal rehuye de un presupuesto básico para la convivencia, que es el reconocimiento del otro como sujeto más allá de cualquier cálculo. Reconocer al otro como sujeto es una apertura ética porque está libre de este interés. Tenemos que basarnos en la afirmación del otro y claramente es una preocupación ligada al no reconocimiento. Hinkelhammer advierte que el otro implora, no me mates. Al no hacerlo, no solamente se salva, sino que también se salva a sí mismo. El otro también es la naturaleza, me afirmo en tanto como afirmo al otro. Es algo que veníamos un poco dialogando, ¿no es cierto? Entonces la ética del bien común, esta ética distinta, ¿no es cierto?, de la liberación en Hinkelhammer, surge como consecuencia de esta experiencia de los afectados por las distorsiones del mercado. No se trata simplemente, ¿no es cierto?, de opciones, sino de capacidades de hacer experiencias e inclusive de entender experiencias de otros. Una ética del bien común que es histórica, no se basa en las leyes estáticas, sino que en el dinamismo de la sociedad que le va mostrando desafíos. Hoy son las distorsiones del sistema las que corren el velo de una ética tradicional, para dilucidar una ética del bien común que se opone a la inmoralidad del mercado. Para ello, los dueños del mundo globalizado no sienten la necesidad de una ética del bien común porque no sufren las lesiones que causan ellos mismos, no padecen las distorsiones que agobian, ¿no es cierto?, a muchos contextos de nuestro continente. Claro está, la ética del bien común se opone a los valores doblegados en un solo criterio.
es generar otros criterios desde la ética política y sabiduría y el estar de los pueblos, siempre en diálogo y apertura con otros. Por lo tanto, Hincklhammer en su propuesta de responsabilidad y ética cuestiona, ¿no es cierto?, cada trazo del sistema que perjudica, ¿no es cierto?, este contexto. En este sentido, argumenta que la ética funcional es una ética de la voluntad de poder, una voluntad del ser humano que no le interesan los derechos humanos, precisamente porque la situación conflictiva entre el proyecto de globalización neoliberal y el bien común, ¿no es cierto?, consiste en normas ya institucionalizadas, donde no hay distinción entre el sistema y sus propias normas. Es decir, podríamos decir, basándonos un poco también en la ideología que desde Marx estudia Ricoeur, él propone que la ideología lo que hace, ¿no es cierto?, es legitimar unas ideas que luego se integran en un sistema. Precisamente es eso, que no hay una división, el mismo sistema y las normas éticas que existen es una sola cosa, digamos. Es una ideología que se ha podido legitimar históricamente, que se ha integrado. Y por eso la importancia de la utopía, que rompe, ¿no es cierto?, con estas viejas ideologías que están todavía muy presentes en América Latina. Una felicidad elegida por pocos, pero no para todos. Otra característica de esta ética que se hace responsable de la alteridad es que es necesaria e interpela desde la exclusión, pues no ha sido escuchada por la jerarquía de las ciencias. De esta forma, esta ética tiende al equilibrio y a la mediación, y en consecuencia es una forma de interrumpir la relación entre los valores de reconocimiento mutuo. A mí me parece, que no sé si a ustedes, que este concepto de interrupción de Hincklhammer es muy potente. En un sistema que se ha cerrado a sí mismo, en un mundo que se ha cerrado a sí mismo, la apertura, ¿no es cierto?, fisurar esta totalidad, desde la alteridad también, como diría el maestro Dussel, ¿no es cierto?, el fisurarlo, el interrumpir eso, precisamente desde las resistencias humanas, desde nuestras resistencias, desde nuestras autonomías, parece que una de las cosas más potentes de la ética de la liberación, bueno, tanto en Hincklhammer como en el maestro Dussel. No obstante, no es suficiente con estos valores como una especie de discurso, ¿no es cierto? Se trata de interpelación y resistencia de los sujetos históricos, críticos desde la negación de los sujetos y su materialidad ética viva, como diría el maestro Dussel, criterios sobre leyes y normas institucionalizadas que deben ser cuestionadas e interrumpidas por la praxis y por la materialidad viva de los sujetos y comunidades. Es una crítica a la abstracción de un sector de la humanidad para poner en el centro al ser humano, a su reflexión ética con la naturaleza, e incluida, ¿no es cierto?, también la tierra, en relación con otros. También me gustaría destacar. ¿Cuántos minutos me quedan, Eduardo? Mira, yo creo que unos 5 minutos más, a lo mucho, ¿sí? Para respetar un poco los tiempos. Ok. Sí. Por ejemplo, quizás no voy a alcanzar a tocar tantos temas del maestro Dussel, tantos conceptos, pero hay cosas que son muy fundamentales, que desde el principio de su teoría, ¿no es cierto?, hasta hoy siguen vigentes y es importante dialogarlas. Como es, ¿no es cierto?, él propone que la falta de ética y del diálogo se puede ir dilucidando, ¿no es cierto?, con respecto a la revelación a esta conciencia ética, que es el corazón que sabe escuchar la voz del otro, que es algo que él propone en los años 70, ¿no es cierto?, que hay que escuchar la voz del otro para reconocerlo y respetarlo, no es solamente validar un punto de vista, sino que realmente creer en el encuentro cara a cara, que detenta este espacio para acontecer en la convivencia y para fisurar la totalidad. Creer en el dolor y la esperanza, y en su capacidad de invertir esta historia inventada para visibilizar desde la negación
cómo se ha negado la vida misma. Es una apertura crítica que invita a considerar al otro como parte de una comprensión y praxis más amplia en el horizonte latinoamericano, que es parte de un actuar y comprender la propia historia de nosotros. La ética, la liberación y el pensamiento permiten resignificar esta relación con la alteridad. En este sentido, por ejemplo, Dussel expone que la experiencia única, ya que los miembros de dichas comunidades se encuentran en la exterioridad de todas las comunidades de comunicación hegemónicas, en cuanto no han tenido ningún derecho a expresar su propia palabra. Este reconocimiento ético indica la presuposición de una ética con respecto a la misma argumentación. Por eso el diálogo, los centros con las comunidades negadas en resistencia, y visibilizar esa ética de la liberación, que puede ensanchar, ¿no es cierto?, el diálogo que hoy día fomentan los gobiernos neoliberales de una monoculturalidad o una multiculturalidad, pero que en el fondo, ¿no es cierto?, no es diálogo, porque no hay un momento analéctico, no hay un instante ético-político donde los rostros se vean desde un espacio, desde las rajaduras de la totalidad, donde nace la construcción de otra alteridad, esquivando las preconcepciones de un mundo normativo en relación a las comunidades de vida, y en este sentido el momento analéctico busca un tipo de actualidad diferente, que tiene en el encuentro cara a cara con los sentidos, las sensibilidades, las corporalidades y racionalidades de estos mundos situados, de estas comunidades ancestrales indígenas que abren la epifanía del rostro, que descubren esta relación con otros no reconocidos en la proximidad. Por lo mismo, el reconocimiento y la alteridad se relacionan inextricablemente. La relación es determinante en la ética de la liberación para romper los límites fronterizos que a veces gana que sea, ¿no es cierto?, superpuesto entre unos y otros. De este modo, el maestro Dussel nos propone que desde la alteridad surge un nuevo pensar. Poco a poco nos insertamos en lo desconocido para la filosofía moderna. La ética de la alteridad se abre ahora por sobre el proyecto de la modernidad hacia el otro. El yo personal se abre al nosotros histórico y el nosotros definitivo como humanidad hacia otro absoluto, al infinito, que garantiza la imposibilidad de mediatizarlo, ¿no es cierto?, de instrumentarlo, como lo hace, ¿no es cierto?, esta racionalidad que sigue predominando en nuestros Sí, contextos un minuto, por políticos. favor. Sí, Un minuto. yo creo que podríamos quedar ahí para conversar en las preguntas. Vale, ok. Vale, muchas gracias, Ingrid. Entonces, podríamos pasar quizá con Roberto Lobos. No sé si te encuentres, perdón, es que no tengo el modo de galería. Ah, Estaba enfermito igual tenía, pero hoy venía. Ahí me dijo antes que estaba entrando. Estoy, ¿ves? Sí. Está. ok, ¿tienes imagen? O no sé cómo quieras presentarlo. Ok, ni el audio. Ah, entonces, supongo que entonces tenemos problemas, ¿verdad? No sé si algún anfitrión nos pueda echar la mano con esto. A ver, déjeme intentar porque no sé qué sucede. Y no sé si se puede arreglar desde acá. A ver, así. A ver, Roberto, ¿crees que puedas ahora? Ok, dice el anfitrión no permite que el usuario active el micrófono. No, es que no sé cómo está eso entonces, porque ya le di el co-host. Sí, sí, estoy viendo aquí. Y si fuese el caso, entonces usted tampoco podría usar video y Claro, audio.
Claro, se me ocurre, Roberto, si pudieras salir y volver a entrar, por favor. Y quizá podríamos empezar a ver el chat que ya tiene algunas inquietudes aquí. Sí, creo que ya salió, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, quizá podríamos comentar algunas cosas, porque miren, ya hay algunas inquietudes que nos llegan desde el Facebook. Torlix, comentando, bueno, cuando estaba la presentación de Cristian, comentaba más que dialéctica sería analéctica. En alguno de los puntos también lo vi. No sé si quieras anotar esto, Cristian. Y luego dice, Sí. la fetichización no se limita a la burguesía, perdón. Perfecto, apunto. Ok, digo, ahorita por cualquier cosa. Y él mismo dice, saludos a la sociología chilena desde México. Luego hay otro comentario de Amelia Gallastegui, desde Argentina, colegas, mis felicitaciones. Luego vuelve Torlinks, dice, ¿podría explicar por qué las oposiciones descritas en la última lámina? Esto creo que fue la lámina de José Coloma. Entonces, si quieres tomar ahí el apunte para ver si hay alguna reacción. Ok, Claudio Palma, ¿es Roberto? Ya está Roberto, parece. Ya, pero es Claudio Palma. No, No. No, yo estoy escuchando nada más. Lo que pasa es que quería saludar a Roberto. Nada más. Ah, ok, perdón. Ok. También desde Facebook, Iván Ramírez manda saludos desde Lima. Torlinks de nuevo dice, la transmodernidad de Dussel se basa fuertemente en ciencia empírica pluriversal como Mandoki. Quizá esto venga mucho el caso con las dos primeras ponencias. Otro de Facebook dice, Rolando Picos Bobius dice, una ética de la globalización es consustancial a una crítica de los fundamentos del sistema mundo, del capitalismo neoliberal, un desplazamiento de las formas de pensar y del actuar con el otro, que no es solo el hombre, sino la naturaleza toda. Excelente mesa, colegas. También Torlinks dice, ¿qué textos nos recomiendas de Hinkelhammer? Esto creo que lo mencionó cuando Ingrid estaba exponiendo, entonces supongo que hace alusión a ella. Uno más dice, Iván Ramírez dice, las obras de Enrique Dussel, Franz Hinkelhammer, José Juan Bautista Segalés, Ramón Grossfogel son las que más recomendaría para entender esta sociedad moderna, burguesa, capitalista. Torlix dice, si no se puede... pueden pasarnos luego la presentación. Ok. Ok, a ver, Roberto, ¿ya estamos? ¿Ahora sí? Y acá estamos. Perfecto, ahora sí te vemos y te escuchamos. Perfecto, Vale, sí. entonces vamos anotando las cuestiones ahorita para el final y entonces Roberto, por favor, perdimos unos 5 minutos, entonces si puedes unos 15 minutos te lo vamos a agradecer. Sí, perfecto. 10 a 15 minutos más o menos, ¿no? Bueno, mi exposición se llama La vida buena como espacio diferencial, utopía concreta y límite de la subjetividad ciudadana. Yo quise hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado, verse una canción de Silvio Rodríguez. Es que hace 50 años pensar una salida del capitalismo se nos presentaba como una tarea imposible. O mejor aún, las gestas populares que lograron escapar de la posibilidad capitalista se presentaban como utopías realmente mágicas, posibles de ser narradas en un cuento de Gabriel García Márquez. Por más que se apelara a la cordura de la ciencia, las gestas de Cuba o Vietnam o las liberaciones del África eran bellas demostraciones humanas en el marco de una carrera de progreso y bienestar que no se asomaba por ningún lado, aún en los pueblos en los que la desobediencia hacía posible lo imposible, donde a pesar de heroicos combates, el paso era de la sobrevivencia guerrillera a la sobrevivencia de las invasiones, el bloqueo, los misiles, los escaparates. Hoy hablar de posibilidad es algo completamente distinto. Lo imposible se volvió más necesario y urgente, y lo posible totalmente insostenible. Eso de que todo lo real es racional es una falacia en un mundo donde es imposible pensar la continuidad del capitalismo sin el horizonte final de un colapso ambiental que antes de contarnos los límites del ser humano nos lleve hasta el fondo de la extinción. Me es imposible criticar el paso del socialismo utópico al socialismo científico,
en un contexto secular, donde la fe en la ciencia y el comunismo como norte estratégico parecían ser la única alternativa a la deshumanización enajenante y explotadora del sistema. Lo supuestamente posible por las leyes de la historia, lo humanamente deseable producto de la necesidad de vivir, se pensaba como una superación de las contradicciones propias del sistema. Sin embargo, el peligro de construir utopías con las armas melladas del capitalismo mostró sus límites antes de que el socialismo real se derrumbara. El ser humano tenía los pies en la luna. Le era imposible ver que el tren del progreso depredador era un tren y una vía que en ambos extremos estaba sin terminar, con sustanciales diferencias, cabe decir, sin ser injusto. La crítica a las armas melladas del capitalismo no debía centrarse solo en las relaciones de producción, debía ser capaz de criticar todo el rumbo que se estaba tomando, los medios, los modos, la propia subjetividad. Pido al lector que no haga juicios apresurados. En ocasiones se infiere que el crítico al socialismo real es una crítica a la izquierda en su totalidad, a la utopía en su totalidad, una crítica con exceso de vanidad a un proyecto político en el que millones dejaron sus vidas. Lejos de algunas miradas autonomistas, posmodernas y renovadas, acá solo se señalan los límites de un paradigma moderno y de desarrollo ilimitado. Crítica y conclusión no son lo mismo. Aquí de lo que se trata es de rescatar al marxismo de la larga presión eurocéntrica, como decía Aníbal Quijano. La caída del muro de Berlín pudo dejar a la humanidad sin utopía, pero la ensoñación continúa. No solo millones de personas aún apuestan a un horizonte comunista, sino que las perspectivas comunitarias se han multiplicado y diversificado. Aún es posible encontrar una promesa de existencia social, racional, en tanto que promesa de libertad, de equidad, de solidaridad, de mejoramiento continuo de las condiciones materiales de existencia social. En tono profético, Walter Benjamin se ha constituido en un refugio desde donde la crítica radical al mito del progreso infinito, la catástrofe, y el estado de excepción permanente es posible sin dejar de lado la necesidad de redención, planteando como salida de un freno de emergencia. Desde una teología política intenta la deconstrucción de los soportes teóricos que le dieron forma al edificio de la racionalidad burguesa. Esta teología política aparece como un materialismo histórico que se desenvuelve como una ética del sujeto, la renuncia al suicidio, el hilo de Ariadna capaz de mostrarnos el camino para desmantelar los mitos de la modernidad. Hinkelam. Una nueva ecumene, capaz de poner el ser humano y por tanto la vida en el centro de la discusión política, la reproducción por sobre la producción, o si se quiere, la producción al servicio de la reproducción de las necesidades del uso. Una gestión comunitaria del excedente más allá de la modernidad, del capitalismo y aún del socialismo real del siglo XX, como decía Enrique Dussel. La crítica de Walter Benjamin al progreso se catapulta desde un romanticismo revolucionario, donde el objetivo no es el retorno al pasado, sino un desvío por este hacia el porvenir utópico. La época mesiánica, la época redentora, la profética benjaminiana hace carne en nuestra América. La redención mesiánica y revolucionaria es una misión que nos asignan las generaciones pasadas. Esa fuerza mesiánica es con la participación de los seres humanos y se expresa claramente en los vencidos en el inicio del capitalismo, la modernidad y de nuestra América. La propuesta de regreso futuro de Aníbal Quijano coincide con el movimiento planteado por Benjamín. En el paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien de los pueblos originarios, es posible encontrar una utopía de la reciprocidad, de la solidaridad social y de la democracia directa. El buen vivir coloca en el centro de la vida las relaciones humanas y con el medio natural no orientan su existencia por las pautas del cálculo costo-beneficio, productividad, competencia, capacidad de acumulación y consecuente concentración, y producen así modos de vida disfuncionales con el mercado global y proyectos históricos que, sin basarse en modelos y mandatos vanguardistas, son dramáticamente divergentes del proyecto del capital. Desde la tradición judío-cristiana, es posible la recuperación utópica, una utopía de la esperanza en tiempos absolutamente oscuros. Junto con Benjamín, también podemos encontrar dentro de esta tradición a Ernest Bloch. Su visión utópica relativiza cualquier sociedad existente en función de la plenitud, ya que el mundo en sí no está terminado, sino que se encuentra en camino a la plenitud, siendo la esperanza el horizonte de una vida movida por el hambre, como plantea Hinkelam. Así Bloch
construye entre el todavía no y la plenitud las posibilidades de una utopía concreta, no imposible, sino posible, realizable, como las formas de convivencia con el prójimo y el entorno del buen vivir. La gran interrogante es, ¿cómo aplicar la vida buena en la ciudad para el homo urbano? Cambiar de paradigma en un mundo completamente urbanizado. Esta pregunta, que tiene como objeto práctico permear el campo urbano del paradigma comunitario del vivir bien, es el eje de toda mi investigación. Esta interrogante nace desde una pregunta realizada por el profesor Enrique Duce, indicando que no hay una asimilación del buen vivir para la ciudad urbanizada, neoliberal, excluyente, desigual, etc. El interrogante me llevó así a encontrar una afinidad electiva entre las ideas de Henri Lefebvre, sociólogo y filósofo francés, que recuperó la noción de utopía concreta de Bloch para pensar el derecho a la ciudad y el espacio diferencial. Desde Lefebvre es posible encontrar una afinidad diferente, que nos ayuda a pensar desde nuestra geocultura propia un punto de encuentro entre la utopía concreta para la ciudad y la perspectiva comunitaria de un vivir transmoderno, decolonial y anticapitalista. La alternativa de vivir bien en la ciudad implica una disputa de las subjetividades. No todo habitante de las ciudades es realmente un ciudadano. No todo ciudadano es incluido en la urbe. Compartimos la visión de Álvaro García Linera, que describe la ciudadanía como un estado de autoconciencia, como una responsabilidad política, percibida de quienes construyen realmente ciudad. Sin participación política de los excluidos, no hay ciudadanía. Esto puede conquistarse con mayores niveles de democratización, participación y reconocimiento del sujeto popular como actor de transformación en las políticas nacionales. En el campo del urbano, conquistar ciudadanía es avanzar en el derecho a la ciudad y la conquista de la vida buena para la ciudad en tanto espacio diferencial, utópico concreto. ¿Y sería todo entonces? Estuviste muy a tiempo con esto, pero muy bien. Creo que podríamos ir viendo qué reacciones hay en torno a estos chats. También hay algunas personas que nos han estado siguiendo aquí en la sala. Entonces, si quieren participar también, les ruego que levanten la manita o si quieren tomar directamente la palabra para agilizar un poco. Pero bueno, mientras quizá podríamos ir advirtiendo algunas de las respuestas que justamente nos arrojaban ahorita del Facebook. No sé si José Coloma o Ingrid Álvarez o Cristian quisieran comentar algo. Ah, estoy viendo que Cristian creo que salió, ¿verdad? Parece que sí, ¿no? Bueno, José Coloma o Roberto Lobos quisieran, bueno, Roberto creo que no se le ha preguntado nada todavía, pero de todos modos, José, no sé si quisieras reaccionar a algo, o Ingrid, de lo que habíamos comentado del chat. Sí, en mi caso, creo que la pregunta era por qué, de cierta manera, utilizaba yo esos ejes para situar como las diferentes modernidades, por decir así, o las diferentes críticas o teorías sociológicas sobre la modernidad que al menos en la sociología se leen. Entonces, en el fondo es que cuando yo me daba cuenta como al ver las discusiones, específicamente el modo en que organiza la discusión, Domínguez, Vampa, y como que todo ese cúmulo de autores de la teoría social crítica latinoamericana, me daba cuenta que había como estos dos ejes que cruzaban los argumentos y que de alguna manera yo me podía situar en esos ejes para poder poner en esa discusión a la propuesta de transmodernidad, que me parece que le faltaba, para poder reconocer una teoría social que no solo se queda desde esta idea de modernidad simple hasta lo máximo que llega de modernidad plural o periférica, etcétera, sino que también habría una posibilidad de que la alteridad tuviese un punto de partida en sí mismo para tener universales también, y que son universales analógicos, con estas otras teorías sociales. Entonces, por eso yo identificaba por un lado el eje identidad e inconmensurabilidad, que en el fondo identidad está todos estos argumentos de que en el fondo cualquier expresión de novedad es más de lo mismo. En el fondo puede ser siempre interpretado desde la mismidad.
de esa totalidad, sea cual sea, totalidad política, económica, ¿cierto? Da lo mismo. Y del otro extremo, la inconmensurabilidad, que es esta idea de exterioridad radical o alteridad radical, que en el fondo sería un desenganche completo y que sería posible observar o pensar esa alteridad ocurriendo, totalmente desenganchada de estas totalidades hegemónicas hoy en día. Entonces, ese es un eje que obviamente no es puro, pues, o sea, hay muchos autores o incluso situaciones empíricas en donde uno puede observar que no se da algo completamente en el extremo, ni de arriba ni de abajo, sino que en el fondo se dan situaciones intermedias o un poco, o sea, más complejas que solo decir que esto es solo identidad o solo inconmensurabilidad. Y lo mismo con el otro eje X, que es de totalidad al lado izquierdo y exterioridad, que en el fondo es desde donde surge la intención, el momento creativo. Si es desde esa relación y lo creativo de esa relación viene desde la totalidad misma, entonces por lo tanto me permite entender que esto puede ser a lo más modernidad plural, porque si viene desde del universo simbólico de la modernidad, está relacionándose con la exterioridad, pero lo usa como escenario, como práctica, como un lugar desde donde yo puedo recrear y diversificar la modernidad. Pero en cambio, si me doy cuenta que ese pensamiento, esa práctica o esos artefactos que se están creando, el lugar de enunciación, de creatividad, es en primer lugar desde la exterioridad relacionada con la modernidad, ahí podemos hablar ya de un momento ya más analéctico. Entonces, por eso me gustaba mucho situarlo en ese eje, porque me ayudaba como sociólogo poder tener ordenadito el lugar que tiene cada teoría social crítica en este caso, y cómo la transmodernidad podría ser esta continuidad instituyente de la crítica decolonial, que para estos teóricos quedaba hasta la crítica nomás. ¿No? Le parecía que no había una propuesta y yo creo que sí, con la transmodernidad quedaría como completa ese dibujo. Ok, muchas gracias. Le damos la palabra a Claudio. Si quieren, vámonos con Claudio y ahorita quizás retomamos otro conjunto de temas. Claudio, si puedes activar tu micrófono. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Me llegué aquí porque Roberto comentó en un grupo que tenemos de gente que trabajamos en un movimiento social que iba a haber este seminario, entonces me acerqué sobre todo para escuchar a Roberto y mi pregunta va para él, porque creo que el concepto del buen vivir o de la vida buena es algo que no solo está de moda, ¿no? Que podría decirse despectivamente, sino que por el contrario, creo que ha agarrado un impulso muy importante, sobre todo en la época pandémica, ¿no? Es algo muy interesante como se han resuelto algunos problemas desde esa perspectiva, incluso por gente que no conoce el concepto, porque es lo lógico que le ocurre al ser humano, ¿no? Yo en ese sentido tengo como esa impresión. Pero quisiera hacerle una pregunta bien concreta y muy breve, que ¿cuáles, Roberto, tú crees que son? Porque, bueno, entre paréntesis, yo también estoy trabajando una cosita con el buen vivir ahora, entonces por eso me interesa esta pregunta, que es las potencialidades y las posibilidades que tú le ves de la conceptualización del buen vivir. O sea, sobre todo me interesaría que reflexionara sobre si acaso existen otros mundos, otras historias, otros espacios, tal vez otros territorios incluso en donde se puedan usar, porque está bien, es bien conocido como la raíz de donde nace este concepto, ¿no? Que es de las cosmovisiones y las matrices culturales, sobre todo de los pueblos indígenas, y a partir de ahí del campesinado. Entonces, hay algo ahí que después se trasladó a las ciudades, por ejemplo, que es lo que nos comenta un poco Roberto, pero me imagino que a lo mejor si has pensado en algunos otros espacios, territorios, posibilidades, potencialidades. Eso, muchas gracias por el espacio. Vale, gracias. Roberto, ¿quisieras comentar algo en esta línea? Sí, sí, en Franklin Kelamer, en su crítica a la modernidad como laberinto utópico, nos plantea de que su propia experiencia con respecto a la discusión en torno al buen vivir, ¿ya? Franklin Kelamer no llega a la concepción de la vida buena a partir de una interacción con los pueblos originarios,
sino que llega a través del rescate de la ética del sujeto, de tradición judeo-cristiana, en la cual pone la relación del yo y el tú, digamos, retomada por Martin Buber y demás, en el centro, y también la propia vida y la relación con lo prójimo, ¿no? Y también con lo otro con mayúsculas, como aquella exterioridad que en la tradición judeo-cristiana es Dios, pero también todo lo entorno y lo territorial. Y él nos contaba que charlando esta concepción, que viene desde su propia cosmovisión con los pueblos originarios, encontró esta afinidad electiva, este concepto que viene de Walter Benjamin, pero yo tomo de Michael Lowy, ¿ya? Esta forma de contacto que va más allá de la propia interacción, y que en su devenir lo fue encontrando en distintos pueblos y tradiciones culturales a nivel global, no solamente con tibetanos, con los pueblos africanos y demás. Y Frank Hinkelamer nos dice que que el buen vivir en sí es una ética, digamos, el que pone la vida en el centro. Por eso es posible asimilarla y identificarla en otros pueblos más allá del nuestro. En el nuestro tiene una tradición y tiene un nombre, ¿ya? Pero el Frank Hinkelamer nos dice que, bueno, en resumen, es una ética que pone la vida humana como la base material de la construcción de la vida, ¿ya? Que gira en torno justamente a la propia reproducción de la vida, en sostener la vida en cuanto a dignidad y cuanto a ser lo más valioso, digamos, para una comunidad. Bueno, y quisiese plantear el tema justamente de la vida buena. Es todo un reto, y está abierto por el profesor Tusser en un video que se llama Vida Buena, justamente, en el cual él nos dice cuáles son las dificultades que es llevar esta concepción originaria, digamos, de la ética del sujeto al urbano. Bueno, y ese es el gran reto, digamos, de disputa de subjetividades, cómo hacer una subjetividad que está por fuera, digamos, de los cánones de la modernidad, del capitalismo, puede entrar en interacción con subjetividades construidas durante años por normativas como las que hablaba Ingrid, que van en relación al costo-beneficio, a la acumulación, digamos, al enriquecimiento y demás. Es todo un gran debate, pero de a poco yo creo que los propios movimientos sociales empiezan a buscar, digamos, este horizonte utópico, cómo lo aplico en la urbanidad. Los movimientos sociales tienen esa pregunta, y yo lo empecé a trabajar justamente a partir de una interrogante en los movimientos sociales, de decir cómo aplicamos la vida buena en nuestra realidad, en la cual no tenemos una relación con el entorno natural, si se quiere, ¿ya? Sino que nuestro entorno es citadino, sumamente contaminado, de grandes edificios y demás. ¿Cómo podemos construir esos elementos del buen vivir? Y ahí van apareciendo conceptos y categorías que nos empiezan a ayudar a pensar cómo construir con el otro, como la construcción del barrio, la construcción de la vecindad, la construcción de distintas formas de construir lazos, digamos, de subjetividad y de introspección, digamos, de lo que es el otro en una vida sumamente individualizada como el de la ciudad. Vale, gracias. Claudio, ¿querrías comentar otra cosa? Algo bien pequeño nada más. Bueno, yo también concuerdo, Roberto, con eso. Me diste ahí algunos autores que voy a revisar un poquito. Y cuando me refería a que de los pueblos indígenas, que hay una raíz ahí, porque bueno, eso es lo que es como la vía latinoamericana, ¿no? Porque me imagino que esta lógica y esta vida en el centro y esto de la ética del sujeto, pues se dan todos los pueblos, claro está. Resulta que los nuestros fueron colonizados, entonces por ahí está la cosa de la raíz indígena en Latinoamérica, de esta conceptualización, pero valoro mucho lo que me comentas, así que muchas gracias. Vale, gracias por los comentarios. Ingrid, ¿levantaste la mano? Sí, es que había una pregunta de un compañero que quería saber algunos textos de Hinkelamer. Entonces, comentarle del grito del sujeto,
también todos los que tienen que ver con democracia y desarrollo, hay uno de democracia y totalitarismo, el sujeto y la ley del el retorno, y del maestro Juan José Bautista, qué significa pensar desde América, por ejemplo, crítica a la razón bolivariana, creo que también es muy importante, crítica y ética de de la racionalidad moderna y hacia la descolonización de las ciencias sociales. Eso les podría, que quería saber en algunos textos. Vale, No sé si hay gracias. otras preguntas. A ver, ¿quisieras responderla ahorita o...? Ah, no, perdón, creo que me confundí. Bien, mientras llega alguna otra reacción, algún otro comentario, quizá podría preguntarle a Roberto que en el título, las últimas dos palabras, tú dices, y límites de la subjetividad ciudadana. Me llamó mucho la atención porque tenemos una especie como de lío con esto de ciudadano, ¿no? ¿Por qué no pueblo? Te lo preguntaría así puntualmente. ¿Por qué no pensar en los límites del pueblo, si es que viene el caso o tiene la misma acepción con lo que estás planteando? Sí, tiene que ver con bueno, tiene que ver un poco con la diferenciación sociológica en campos, ¿ya? Por ejemplo, Dussel plantea que, que todo sujeto político es un ciudadano en su política de la liberación y que el ascenso entre un ciudadano pasivo a un ciudadano activo es lo que lo transforma en actor, ¿ya? Entonces, el agente pasivo se llama ciudadano y el agente activo se llama actor. ¿Por qué hace eso? Porque Dussel está comprendiendo de que es necesario partir de la base de que todos son iguales y de que todos tienen los mismos derechos en un plano político. Pero ¿por qué lo piensa así? Porque está pensando justamente en el campo de lo político, ¿ya? En el campo de lo político, el sujeto de transformación colectivo es el sujeto popular. Así lo piensa el profesor Enrique Dussel. Ahora, yo cuando hago el recorte de campo y lo trato específicamente en lo urbano, me encuentro con un problema, porque el ciudadano, en sentido urbano, digamos, en términos de sociología urbana, no es solamente aquel que tiene ciertas connotaciones políticas o capacidad de construir, eh, de constituirse como un actor político, sino que además hace la ciudad en cuanto a su planificación. Y lo que nos hemos encontrado justamente con los movimientos sociales con los que trabajo es que los pobladores, ¿ya?, no se consideran así como parte de la ciudadanía. Por eso retomaba un tema de Álvaro García Linera que decía, la ciudadanía se conquista como si fuese una conciencia elevada, digamos, de compromiso con la construcción de la ciudad. Él nos planteaba, por ejemplo, que con el movimiento, con el gobierno de Evo y el movimiento del MAS, hay un salto, digamos, del campesino que se incorpora a la planificación y desarrollo y producción y reproducción de la vida de la ciudad, ¿ya? Por eso se retoma, digamos, la idea de Henry Lefebvre, que plantea que en lo que vivimos, la sociedad actual en la que nos encontramos, es una relación de urbanidad que es distinta a la relación de ciudadanía, que es distinta a la relación de ciudad, ¿ya? En la ciudad hay una construcción y una reproducción en la que son partícipes todos los sujetos políticos, ¿ya?, de las que son parte, pero eso no es real, digamos. En lo concreto hay distintos niveles de incorporación de las diferentes capas sociales, fragmentos sociales, clases sociales, a la construcción y reproducción y producción de la ciudad. Entonces ahí me encontraba yo con un conflicto, porque si bien para Dussel el concepto ciudadano adquiere un carácter positivo en su política de liberación, en el campo específicamente de la sociología urbana, el ciudadano adquiere un carácter negativo, porque solamente es una élite la que produce, reproduce y decide la construcción de las ciudades. Y al contrario, nos encontramos con un gran movimiento de capas, fracciones y clases sociales que no se encuentran dentro de la planificación del propio territorio, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, yo que trabajo con movimientos de pobladores, sujetos marginados del campo del centro neurálgico de las ciudades y desplazados, que intentan buscar una relación diferente con lo urbano y construir ciudad, una ciudad para ellos, el derecho a la ciudad justamente como se planteaba. Entonces, por ahí va en la distinción, algo que estoy trabajando, por eso planteaba que esto era, que cómo llevar la vida buena
al ámbito de la urbanidad, es justamente mi tema de investigación, pero por ahí van las complicaciones, ¿ah? Como ciudadano es un adjetivo positivo, digamos, o no. Ok, pues sí, es todo un tema. Nada más déjenme verificar si está Cristian ya, porque estuvo Sí, desconectado un rato. Ok, estamos. Cristian, es que hay una pregunta aquí en el chat para ti. Ya. Luis Alberto López Herrera dice, tengo una pregunta para el amigo Cristian Suazo. Yo trabajo con el concepto de poética, que está asociado de manera compleja al de poética. Le escuché definir a la poética como relación sujeto-objeto. ¿Puedes ampliar? Pues la poética es definida como una relación entre personas que producen. Claro, acá básicamente está pensada desde la mirada más general, más genérica, ¿no? Genérica, la palabra específica, de la idea de fuerza productiva, pero entendiendo o reproblematizando la idea de fuerza productiva, porque obviamente ha sido un concepto que ha sido muy utilizado, básicamente en la tradición del marxismo occidental. Entonces acá básicamente está en reproblematizar esa idea de fuerza productiva y entenderla como un complejo orgánico, eso es súper importante, que tiene como dialéctico, y como también había una pregunta por ahí, también podríamos decir analéctico, ¿no es cierto? Es la relación entre un polo que tiene que ver dentro de este complejo orgánico que es el trabajo propiamente tal. O sea, el trabajo humano se comprende como un polo, ¿no es cierto? Como, digamos, como esta dimensión de las fuerzas productivas que involucra un polo, que es la construcción del sujeto, perdón, del objeto, las fuerzas productivas técnicas, y la construcción también de el sujeto o las fuerzas productivas procreativas. Eso es interesante, está siempre como complejo orbitando en todo este campo que es la dimensión del trabajo. Y el trabajo, así si uno lo pensamos bajo ese prisma, tendría que ver básicamente con todo tipo de construcción humana y positivación, ¿no es cierto? Y por tanto la poética en el campo de la literatura también está jugando ahí también a cómo opera los dos niveles, ¿no es cierto? La dimensión, digamos, cómo se positiva en mediaciones objetivas, en materiales, por ejemplo, en el signo, por ejemplo, en el significante, en todas las relaciones que se operan a nivel de la construcción poética, pero también está operando, ¿no es cierto?, en todos estos niveles en relación con estas fuerzas productivas procreativas y la producción de subjetividad que está a la par en este proceso. O sea, por eso que hay que entender el trabajo como un complejo orgánico y la poética bajo este prisma es esta dimensión genérica, positiva de las fuerzas productivas en tanto fuerzas productivas técnicas, cuando ese polo se desplaza a la producción del sujeto, pero siempre esa producción del sujeto debería ser tributaria de la producción de subjetividad o de intersubjetividad, es decir, de las fuerzas procreativas, las fuerzas productivas procreativas. Y lo que yo he presentado en la exposición es claramente esta fetichización que se da cuando operan básicamente de una forma instrumental estas fuerzas solamente de la racionalidad instrumental y de las fuerzas con tanto la mirada productualista como el objetualismo. Son típicas miradas en la cual se cosifica tanto el trabajo solamente en el polo del objeto, solamente en el polo de la producción de las fuerzas, digamos, productivas técnicas, solamente fetichizada y quedando totalmente a costa, en desmedro, el ámbito, ¿no es cierto?, de ese complejo orgánico, que es la producción de las fuerzas productivas procreativas, la producción de sujetos que está en juego, siempre implicado en todo proceso de trabajo. Por lo tanto, la creación artística, la poética, por antonomasia, es donde más está en juego esa posibilidad expansiva, ¿no es cierto?, de los lenguajes mentales, que, que están siempre en tensión con los lenguajes gramaticales y de la comunicación. Ahí están todas las figuras de los tropos, en fin, que tiene que ver cómo justamente está operando este desenganche que también hablaba el compañero en relación a que en la producción de fuerzas productivas técnicas, ¿no es cierto?, por ejemplo, la positivación de la composición en el signo, en la poética, a la par está la producción de subjetividad asociada. Entonces eso es lo importante desde la perspectiva de la poiesis, ¿no?, de la poética que yo trabajo, que abarca todas las dimensiones. Por eso yo lo presenté como una histórica en un campo, una política, una económica, pero también una artística, porque pienso que son las cuatro formas más representativas como opera esta dimensión dominante en la poética occidental. Vale, muchas gracias, Cristian. Olivia, tenías alguna pregunta por ahí, ¿no? Sí, bueno, Adelante. yo quiero felicitar a los ponentes, me gustaron mucho sus exposiciones, me gustó mucho los esquemas que presentó José Coloma, están muy bonitos, muy clarificadores, pero mi pregunta es para Ingrid.
Tú hablabas del bien común. Bueno, sí, hablas de una ética del bien común. Y bueno, yo no he leído mucho a Hinkelhammer, pero me gustaría saber cómo define Hinkelhammer este concepto de comunidad. Gracias. Sí, lo que pasa es que precisamente este bien común, que es saber escuchar, también tiene relación, ¿cierto?, con Dussel, saber escuchar al otro, la alteridad, reconocerlo. Se supone que el nosotros, lo que uno podría ver en esta obra, al menos en el nihilismo al desnudo, es que la comunidad se hace de la resistencia, se hace de los pueblos, se hace en comunidad, reconociendo también esa misma resistencia humana, material, ética, política, y así crear una comunidad también que se reconoce a sí misma y que enfrenta también esta totalidad. Así que ese sería como el nosotros, la comunidad, yo creo que la resistencia humana. No habla como una comunidad específica, chicas, sino que más que nada como cómo le hacemos frente a esta política de la muerte, digamos que es. Vale, muchas gracias. Aquí en el chat también tenemos un agradecimiento a la misma Ingrid de parte de Torlinks. Y Iván Ramírez comenta, parece ser una cita de Juan José Bautista Segalés, dice: la ciudad es el espacio más éticamente perverso que se ha podido desarrollar en la humanidad. Bien, estamos ya en la recta final. No sé si alguien más querría comentar algo, anexar alguna cuestión que se le haya pasado. Si no, más bien hacer un comentario ya de cierre. Esta es la última mesa, entonces quizás nada más para cerrar. O no sé si alguien más de los no ponentes, de las personas que nos acompañan aquí, querría comentar algo adicional. Yo creo que agradecer, bueno, al menos nosotros, bueno, los chicos, yo creo que al comienzo, cuando no me pude conectar los primeros minutos, lo hicieron. Nosotros somos el grupo Motor Afil de Chile, de la filosofía de la liberación en Chile, con todos los compañeros que estamos en esta mesa de Chile. Y agradecimiento por estos espacios, son muy necesarios. Un abrazo, saludo al maestro Dussel y a todos ustedes, compañeros que están en México ahí resistiendo y aportando. Así que eso. Vale, muchas gracias. Justamente comentaba al principio que para nosotros era muy importante tener, digamos, no solo el vínculo, sino tenerlos como motivación también a los de Chile, porque justo antes de la pandemia había tanto movimiento social allá que los teníamos como una referencia, ¿no? Un referente muy importante acá en México. Y bueno, pues quisiera acotar nada más para estos últimos minutos que la Asociación Filosófica de México, que es la que alberga, digamos, este espacio virtual y en donde finalmente también está el simposio que estamos llevando a cabo ahora de la Asociación de Filosofía y Liberación, se reúne casi cada 2 años, 3 años, dependiendo un poco de las circunstancias. Ha sido muy difícil en los últimos años y ahora por la pandemia se estuvo posponiendo desde principios del año pasado hasta ahora, ¿no? Y fue un aviso que prácticamente se dio hace 2 meses a lo mucho, ¿no? Y en lo que uno se organizaba y veía, etcétera, se cambió casi todo el programa. Supongo yo que en parte varios de ustedes se enteraron hace muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, sirva el comentario simplemente de apoyo para decir que siempre estos encuentros son muy necesarios, muy útiles para todos nosotros, porque habría que asumir ya, y creo que esa es la apuesta no solo de Dussel, sino de algunos otros pensadores que son los que nos han dado pauta para estudiar este tipo de cuestiones. Habría que asumir ya que somos una escuela o que estamos prácticamente haciendo una escuela, y esto supone que nos escuchemos, supone que participemos, supone que muchas cosas, vamos a escribir artículos, estar continuamente eh, proponiendo una cantidad de ideas para que los demás también estén reactivándose, ¿no? Entonces, bajo este pretexto del congreso, del simposio, lo veo como un pretexto, pero no es algo menor, vamos,
pues no solamente les daría la bienvenida a los de AFIL Chile, a los nuevos, a los que por primera vez se incorporan, sino que además a todos los que han participado, por mi parte, yo les daría un agradecimiento muy sentido, sobre todo a la gente que ha estado continuamente aquí. Hablo particularmente de Olivia, de Gabriel, Luis Alberto también ha estado casi en todas las exposiciones, si no es que en todas. Más bien yo me escapé de una por cuestiones de trabajo, ¿no? De un trabajo alterno a este tipo de cosas. Y bueno, pues por mi parte sería quizá todo. No sé si alguien más querría agregar algo. Tenemos un par de minutos nada más. No sé si Gabriel, Olivia, el mismo Cristian, que ha sido un referente para nosotros también. No sé si se me escapa alguien más. No sé, me es un poco difícil aquí. Gabriel, veo que tienes levantada la mano. No, pues como todos los que estamos formando AFIL, las AFILes en todo bueno, las que hemos formado, los que se han formado, igual Chile, que pues es un trabajo colectivo todo esto y que vamos avanzando de a poquito, pero que este simposio que se retrasó tanto, ¿no? Tenemos que seguirlo repitiendo en diferentes espacios donde se abran, en Chile, en Argentina, en Perú, en los diferentes lugares, y que pues nada, un saludo para todos, ¿no? Y que qué bueno que todavía el doctor está entre nosotros y que puede todavía discutir con nosotros todas estas inquietudes, y que tenemos que aprovechar estos espacios pues para seguir cultivando la filosofía de la liberación y todo lo que eso conlleve, ¿no? Nada más es una especie de comentario pues, para todos, ¿no? Saludos. Vale, muchas gracias. Nos están poniendo aquí unos comentarios. Iván Rapínez nos dice saludos y muchas gracias por el esfuerzo por hacer este simposio. Somos una comunidad, ay, perdón, se me fue esto. Somos una comunidad de pensamiento y tenemos que seguir. Otro comentario, Renaud, supongo que se pronuncia así, Hernández, excelente congreso, que sean más frecuentes. Un saludo a cada participante, ponente u oyente. Luis Alberto López dice, estoy aislado en este momento. Supongo que por estar en las calles de Montreal y por esto no participo plenamente. Bueno, se entiende, sin ninguna duda. Bueno, de todos modos ya sabes que nos seguimos viendo. Saludos y gracias por su esperanza. Pues bueno, muchas gracias. Si no hay más, creo que Olivia ibas a decir algo. Sí, bueno, yo agradecerte en especial a ti, Enrique, que estuviste muy al pendiente de este congreso y que atendiste un montón de correos y estuviste muy ligado a trabajar con la Asociación Filosófica de México, que es todo, pues es bastante trabajo. Entonces también invitar a todos los que nos escuchan para que pues estos congresos, para que se lleven a cabo, se necesita de la cooperación de varias gente para que se incorpore, ¿no? a la organización, porque sí implica bastante trabajo. Entonces, pues invitarlos a que se incorporen y bueno, ya volverte a agradecer, Enrique, que nos convocaste. Gracias. Vale, pues sí, es un trabajo colectivo, como bien decía Gabriel. Olivia Sierra, la que acaba de hablar, y no están aquí Octavio López y Jorge Alberto Reyes, pero nosotros somos los que firmábamos como equipo AFIL, ¿sí? Entonces, en breve recibirán noticias también para ver la cuestión de las constancias, etcétera, algunos detalles más. Y pues seguimos en contacto, ¿no? Al menos se tiene esta vía de acceso de comunicación, vamos, para continuar en estos temas, ¿no? Esta es una especie como de infraestructura, es como para apoyar justamente lo que viene de alguna manera encima, que son como la cereza del pastel, es justamente las ideas, el intercambio, la convivencia y demás, ¿no? Bien, pues por mi parte es todo. Ya nos dicen que ya estamos en tiempo y pues reciban un saludo desde la Ciudad de México. Estamos a 8 de octubre del 2021 y esperamos vernos pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Saludos a todos.